And we're based in Geneva, Switzerland. My name is Viviana Munoz, and I coordinate the program on health and intellectual property issues at the South Center. So this webinar is the first of a series on the topic of vaccine manufacturing capacity in developing countries. And the aim is to shed light on the current picture of capacities, how these have been developed and maintained, and exchange on what can be done concretely to expand capacities further. So in particular, we will be taking a deep dive into concrete experiences in relation to research, development, and delivery of COVID-19 vaccines. And this will help inform the current pressing discussions on mechanisms to speed up production and the delivery of effective COVID vaccines around the world. And we also hope that the presentations and the discussion in these webinars can also inform the planning for future pandemics. So each webinar will be an hour-long session dedicated to a concrete case study. So today we're very excited to begin our series with the experience of the Butantan Institute of Brazil, in particular on its partnership with Sinovac Ltd, which is a Chinese biopharmaceutical firm, for the development of the CoronaVac vaccine. So joining us for this webinar, we have two experts from the Butantan Institute that I will be presenting in a minute. Just to mention to our speakers, each one of you has 15 minutes. So, and please, if you can stay to the allocated time. Also, I please ask you to speak slowly so that we can have the simultaneous translation working effectively. So to frame the discussion, I would like to first give the floor to Dr. Carlos Correa, Executive Director of the South Center. Dr. Correa, to you. Muchas gracias, Viviana. Bienvenidos a este webinario o webinar. Voy a aprovechar la facilidad de interpretación para hablar en mi lengua materna, el castellano. Me gustaría hacer una breve introducción sobre la situación de la producción de vacunas antes del COVID-19 y las dramáticas transformaciones y nuevos requerimientos que ha introducido esta crisis mundial. Antes del COVID-19, la producción de vacunas estaba altamente concentrada en unas pocas empresas. Realmente existía un oligopolio que controlaba la mayor parte del mercado mundial de vacunas, incluyendo Sanofi Pasteur, GSK, Pfizer, Merck. En adición a la cual había un número de instituciones, de compañías en países en desarrollo, el llamado Developing Countries Vaccine Manufacturers Network, cuenta con 40 miembros, curiosamente o lamentablemente solamente uno del África. Pero entre los productores de vacunas nos encontramos en el Brasil, naturalmente, con el Instituto Butantan, que tiene una larga historia y exitosa trayectoria en la producción de biológicos. En Cuba, el Instituto Finlay. En la India, por cierto, el Serum Institute. Y otras instituciones en Argentina o empresas en Argentina, en Indonesia, en Tailandia, etc. Pero de todas maneras se trataba de un mercado relativamente pequeño en relación con el mercado global de productos farmacéuticos, donde las empresas farmacéuticas no mostraban demasiado interés. Si bien algunos estudios muestran que la rentabilidad de la producción de vacunas era alta, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, en todo caso un sector en donde había claramente una subinversión en investigación y desarrollo, por tratarse un área que no llamaba excesivamente la atención, en comparación, por ejemplo, con la rentabilidad que puede obtenerse en la producción de otros biológicos, como anticuerpos monoclonales. Y todo este escenario de oligopolio, de una oferta controlada y también de una demanda abastecida, en general a partir de estos proveedores, vino a ser revolucionado con la aparición del COVID-19. Y este es un cambio absolutamente fundamental en relación con lo que ocurría en la producción y el mercado de vacunas. El COVID-19 ha hecho nacer de golpe, instantáneamente, un mercado global de 7.900 millones de individuos que esperan ansiosamente la vacuna.
Si son 2 dosis necesarias, estamos hablando de un mercado de más de 15.000 dosis. Se ha asistido en el COVID-19 a un acortamiento extraordinario de los plazos para poner en circulación una vacuna, que generalmente ha llevado años para realizar los estudios clínicos, algunos meses, como sabemos, aun cuando todavía se cuentan con aprobaciones de emergencia. Hay más de 100 proyectos de desarrollo de vacunas para el COVID-19, si bien solamente una decena de esas vacunas están en distribución. Se han puesto en evidencia diferencias regulatorias importantes, por ejemplo, lo que sucede con la vacuna AstraZeneca, que ha sido aprobada en algunas jurisdicciones, como en el caso de Argentina o Gran Bretaña, y en otras, Estados Unidos. Estamos viendo ahora una competencia feroz entre los gobiernos, incluyendo también la alianza denominada COVAX, para asegurar el acceso a vacunas, lo que no veíamos en momentos precedentes. También asistimos a una situación particular desde el punto de vista geopolítico, en el cual algunas vacunas son excluidas, por ejemplo el portafolio de COVAX, que solo incluye las vacunas del mundo occidental, de Europa o de los Estados Unidos, pero no ha incluido las vacunas de Rusia y de China, que están jugando un papel fundamental en prevenir la enfermedad en los países en desarrollo, lo que debemos destacar. Y este fenómeno nuevo entonces se manifiesta sobre todo por un exceso en la demanda en relación con la oferta disponible. Es aquí entonces donde se hace clave un concepto que se ha manifestado ya en diversas ocasiones, en resoluciones de Naciones Unidas, en muchos estudios, que es la necesidad absoluta de expandir la capacidad manufacturera de vacunas de COVID-19 para hacer frente rápidamente a esta pandemia. Y esta expansión de la capacidad manufacturera naturalmente requiere una cantidad de pasos, y los expertos que nos acompañan, a quienes agradezco muy especialmente su participación en este seminario, naturalmente nos podrán exponer con mayor detalle de esto, pero aumentar la producción de vacunas para el COVID-19 necesita pasos fundamentales. En algunos casos, cuando ya hay una producción instalada, una capacidad instalada para producir vacunas, es necesario reconvertir la producción al COVID-19 y dejar de lado la producción para otros biológicos u otras vacunas. En algunos casos, como fue el caso del Serum Institute, es necesario expandir la capacidad de producción. Es necesario, en ese caso, inversión en equipos o establecimiento de una nueva planta. Hay que abordar temas legales que para algunas empresas son nuevos. La calificación de personal también plantea un desafío. El encontrar proveedores, una vacuna, como seguramente nuestros presentadores, nuestros speakers nos expondrán, tiene muchos componentes, se hablan de más de 90 o de 100 inputs que son necesarios, de manera que hay que desarrollar una red de proveedores de esos inputs a fin de que la vacuna pueda finalmente llegar al destinatario. Y naturalmente está el tema de la transferencia de tecnología, sobre el cual me voy a focalizar en los próximos minutos. Ya en el periodo COVID-19, algunos estudios advertían que las empresas oligopolistas en el mercado de las vacunas eran reticentes para la transferencia de tecnología. Y esto mismo es lo que se advierte ahora en la crisis del COVID-19, en donde las empresas farmacéuticas del mundo occidental, que han sido las primeras en avanzar con los estudios clínicos y poner las vacunas en el mercado disponibles para los gobiernos, han mostrado una reticencia significativa también para la transferencia de tecnología. Como ustedes recordarán, el presidente de Costa Rica lanzó una iniciativa que fue finalmente colocada bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de crear un pool de tecnologías vinculadas con la prevención, el tratamiento de COVID-19, incluyendo equipamientos, vacunas, medicamentos, etcétera, que ha tenido el apoyo de unos 40 gobiernos, pero que no ha tenido el apoyo, más bien el rechazo por parte de las empresas farmacéuticas
comerciales que fabrican vacunas. El presidente de Pfizer llegó a decir que esta iniciativa del pool era un nonsense, algo que no tenía sentido. Y claramente no se ha recibido en ese pool tecnologías que puedan ser de utilidad inmediata para la producción de vacunas. Por eso es que en este momento se está hablando, y esta es una iniciativa que parte de Bill Gates y de CEPI, se está hablando de crear otro mecanismo que se denomina el COVID Vaccines Capacity Connector, con la idea de apuntar no ya a un pool de tecnologías, sino a promover acuerdos voluntarios bilaterales para la transferencia de tecnología. Esta iniciativa, que todavía está en discusión, demuestra en alguna medida que la idea del pool no ha tenido éxito. No obstante, las declaraciones que se han hecho oportunamente en diversos foros sobre la necesidad de considerar las vacunas y otros medicamentos un bien público global, y la solidaridad expresada, esta solidaridad no se ha manifestado de manera concreta a través de la disponibilidad de las tecnologías. Entonces, el tema de la expansión de la capacidad manufacturera depende del acceso a las tecnologías. El CEPI realizó un mapeo de las empresas u otras entidades que podrían participar en la producción de vacunas, incluyendo lo que se denomina el fill and finish, y encontró unos 250 entidades o empresas que podrían hacerlo en el mundo para expandir la oferta hoy insuficiente de vacunas para COVID-19. Pero la evidencia que está surgiendo es que algunas de estas empresas o entidades que tienen la capacidad de fabricar vacunas y expandir la oferta, lo que es urgentemente necesario, solicitan el apoyo tecnológico de aquellas empresas que ya disponen de vacunas en el mercado, y en muchos casos no reciben respuesta alguna o reciben una respuesta negativa. Les voy a mencionar tres casos concretos. El caso de Incepta, una empresa de Bangladesh que tiene capacidad para producir vacunas, que no ha recibido ninguna respuesta a su pedido de licencias para hacerlo. BioLife de Canadá, Gets Pharma de Pakistán, son algunas de las empresas que están dispuestas a contribuir a la producción de COVID-19, pero que no han recibido respuestas positivas en el sentido de la transferencia de tecnología. Ahora bien, ¿qué están haciendo las empresas que están hoy más avanzadas en la producción y comercialización de vacunas? Algunas de ellas han sido sumamente restrictivas, incluso en cuanto a establecer contratos de manufactura o subcontratar la producción de vacunas en otras empresas. Y hay distintos modelos. Víctor, tal vez podemos mostrar unos slides que muestran en dónde se está produciendo vacunas sobre la base de contratos de manufactura. Estos slides que vamos a ver, yo espero, nos muestran que algunas empresas como Moderna tienen una muy limitada acción en cuanto a la distribución mundial de su capacidad. Aquí vemos, por ejemplo, Johnson & Johnson. Aquí pueden ver en dónde la vacuna de Johnson & Johnson está o será siendo producida o haciéndose la etapa final del fill and finish. Como ustedes pueden ver, hay una en Sudáfrica, hay otra en la India, y luego nos encontramos solamente con instalaciones que están operando en Europa y en los Estados Unidos. El siguiente. Este es el caso de BioNTech Pfizer. Como ustedes pueden ver, aquí está todavía geográficamente mucho más localizado en Estados Unidos y Europa. El siguiente, por favor. Este es el caso de Moderna, otro ejemplo en una localización en los países del norte, muy claramente, en Europa, Lonza en Suiza, France con Recipharm, y también en Madrid y Estados Unidos. Vemos una muy fuerte concentración geográfica de nuevo para la producción de vacuna. Siguiente, por favor. El caso de Novavax. Aquí también ven la participación del Instituto de SK de Corea,
el caso de Serum de la India, pero de nuevo una muy fuerte concentración en la producción and fill and finish en Europa y en los países y en Estados Unidos. Y la última, siguiente. Y AstraZeneca es considerado hoy el modelo de una acción más amplia en cuanto a la producción o fill and finish de la vacuna alrededor del mundo. Como ustedes pueden ver, AstraZeneca tiene un paradigma de producción y llenado de vacunas mucho más extendidos geográficamente que las demás empresas. En todo caso, la conclusión que podemos sacar es que la producción y llenado y finalización de las vacunas está fuertemente concentrado en los países de desarrollo. Y es aquí donde cobra enorme interés la experiencia del Instituto Butantan, que como sabemos mencionaba ya antes, una extraordinaria experiencia y trayectoria, ha servido y ha provisto de vacunas y sueros, no solamente a Brasil, sino a muchos países de América Latina y de otros continentes, tiene una enorme experiencia. Estamos muy interesados en conocer la experiencia concreta de Butantan con Sinovac, cómo han sido los acuerdos, en qué medida, como decía Viviana Muñoz al inicio del seminario, nos interesa conocer estas experiencias concretas de cómo en un país en desarrollo, en este caso Brasil, que ya cuenta con capacidad instalada y una fuerte experiencia científico-técnica, cómo puede colaborar para la producción de vacunas. En América Latina hay otras experiencias que tal vez en estos seminarios podamos examinar en las próximas semanas. Una de ellas es la cooperación entre una empresa argentina y una empresa mexicana para la producción de la vacuna de AstraZeneca. Otra es la instalación que se ha anunciado de una planta para producción de vacunas por parte del laboratorio Richmond en Argentina, con la colaboración del Fondo Ruso de Inversión Directa para producir Sputnik V. Es interesante también que se suma aquí una empresa india, Hetero Labs, para la transferencia de tecnología. Entonces, en estos webinarios procuraremos examinar estas diversas experiencias, pero desde ya muy agradecidos por la participación de los dos expertos del Instituto Butantan, y estamos aquí para escucharlos, aprender de su experiencia y procurar que esta sirva para que en otros países en desarrollo también se puedan iniciar procesos de producción de vacunas para COVID-19, de manera de hacer frente a esta emergencia en donde, como sabemos, los países en desarrollo están sufriendo de una dramática desigualdad en cuanto al acceso a estos bienes ahora esenciales. Muchas gracias por la atención. De nuevo, bienvenidos a todos, los participantes también. Y Viviana, por favor, sigue con la moderación. Gracias, Professor Correa. So we will now be moving towards the presentations by our two very distinguished experts from the Butantan Institute. I'd like to introduce Mr. Tiago Roca. Mr. Roca has been working at the Butantan Institute for over 13 years with responsibilities in many areas related to vaccine and biopharmaceutical production, including technology transfer, validation, quality assurance, and compliance. In his current position, he's a strategic partnerships and business development manager at the Instituto Butantan. And you may also like to see more details of his CV. They've been posted into the chat section of the webinar. We also have with us Mr. Ricardo Palacios. He is currently medical director of clinical research at the Instituto Butantan. And he is leading the clinical development of new vaccines for different diseases, including dengue, chikungunya, influenza, and of course, COVID-19, as we will be hearing more now. So I will now pass on the floor to both of you, whoever would like to take the floor first. I understand that you will be sharing your presentation, so you have 30 minutes in total. And we really look forward to hearing from the Butantan Institute experience. Also, if you can start us out by telling us a bit about the Instituto Butantan per se, as many of the participants might not be aware of the extensive experience that the Institute itself has, and the very rich history of how it was also established. And this might be very relevant as well
for the questions we are exploring about transposition of the experiences and successes, but also the challenges faced by the Institute with respect to other developing country institutions. So to you, thank you very much. Obrigado, Viviane. É um prazer estar aqui com o South Central. Agradeço o convite do Vitor, Dr. Carlos. Começar apresentando um pouquinho, acho que, do Instituto Butantan, porque muitos de vocês não conhecem, e também peço desculpas e me avisem se eu estiver falando muito rápido, porque falaram para eu falar na minha língua nativa, eu vou falar em português, então, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, mas o Instituto Butantan, esse ano, ele completa 120 anos, é uma instituição de ciência e tecnologia, com três áreas grandes, que é a área de pesquisa e desenvolvimento, produção e a área cultural. E dentro desse contexto de pesquisa e desenvolvimento e produção, principalmente, ela é uma instituição focada em imunobiológicos. Então, desde da sua criação, 120 anos atrás, iniciou com a parte de desenvolvimento e produção de soro antipestoso para o combate da peste bubônica que acontecia no Brasil. E depois houve uma migração natural para a área de vacinas, que hoje é o principal core business do Instituto. Atualmente, nós temos uma fundação de apoio, que é a Fundação Butantan, e temos um quadro aí de aproximadamente 2.600 funcionários dispersos nessas três áreas principais da instituição. Então, esse é um pouco do retrato do Butantan. Nós estamos aqui em São Paulo, que é o sudeste do Brasil, a principal região metropolitana do Brasil, vamos dizer assim, onde está concentrada a maior parte da população do estado de São Paulo, o qual o Instituto ele é ligado à Secretaria de Saúde. Isso é importante destacar, que nós não somos nós somos um instituto federal, somos um instituto ligado ao estado de São Paulo, e estamos localizados bem no meio, praticamente, da cidade, né, de uma das cidades mais populosas do mundo, que é algo que também destoa um pouco do contexto das empresas, principalmente das indústrias e das indústrias farmacêuticas que já estão se dispersando pelo interior de São Paulo, até pelo interior do Brasil. Bom, esse é um pouquinho do Instituto Butantan. Eu acho que antes da gente falar da relação da vacina com a Sinovac, do desenvolvimento, da transferência, eu acho que é importante dar um pouco de contexto, como nós chegamos até aqui, né? Antes da pandemia, quer dizer, vamos voltar uns 20 anos atrás, o Butantan ele fez começou um importante projeto, que foi a transferência de tecnologia da vacina da gripe, da empresa Sanofi, que é hoje um grande grupo farmacêutico. E, na ocasião, com a transferência de tecnologia, nós começamos a ampliar o nosso complexo industrial. E foi uma transferência de tecnologia completa, que nos capacitou a produção de cepas, produção de monovalentes, de bulk, e a produção de produto acabado. Isso foi uma transferência de tecnologia que durou aproximadamente 13, 14 anos, foi concluída com certificações de boas práticas de fabricação, e atualmente praticamente finalizando a certificação de pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde, fez com que a instituição crescesse muito e se capacitasse bastante dentro do seu complexo industrial. E, a partir daí, o Instituto Butantan ele começou a atrair outros modelos de parceria similares, não iguais, mas similares a esse que foi feito da vacina da gripe. E de uns 10 anos para 5 anos, o Butantan ampliou esse modelo de negócio, não se restringindo somente à transferência de tecnologia de produtos já desenvolvidos ou que já possuíam um tempo grande após a expiração da patente, mas começou a buscar aquilo que ele também faz, né? Desenvolvimento de produtos, de vacinas inovadoras, né? Então, a partir daí vieram projetos como a vacina da dengue,
Também o Butantan começou a participar de parcerias para o desenvolvimento produtivo, que é um programa do Ministério, que também traz transferência de tecnologia, co-desenvolvimento. A vacina da dengue, ela abriu muitas portas e ampliou nossas capacidades também para desenvolvimento conjunto, desenvolvimento clínico, não só do Instituto Butantan, mas de toda a rede que é necessária aqui no Brasil, como centros clínicos. Nós tivemos também, nesses 20 anos, um notório e fortalecimento da nossa agência reguladora, que se tornou uma agência reguladora de primeiro mundo. Apesar de ainda sermos um país em desenvolvimento, a nossa agência ela está com um padrão de qualidade muito avançado, então isso nos exigiu muitos esforços também, mas, por outro lado, nós ganhamos uma forte regulação no mercado e um grande padrão de qualidade internacional. Então, todo esse terreno ele foi preparado antes da pandemia. O que nós esperávamos? Esperávamos uma pandemia de influenza. Acho que todos esperavam e todos nós estávamos preparados para uma pandemia de influenza. Nós construímos grandes capacidades de produção de vacina influenza, que hoje supre a vacina sazonal no Brasil e tem um excedente de produção que pode ser exportado. Hoje nós estamos com uma capacidade anual de 140 milhões de doses da vacina trivalente de influenza, que pode ser triplicado ou quadriplicado até num caso de uma pandemia. E participando do grupo da Organização Mundial da Saúde de preparação para uma resposta pandêmica, entendíamos que nós estávamos caminhando para uma preparação e uma situação de pandemia de influenza, como tivemos o indicativo da cepa H7N9, da cepa H5N1, enfim, nós não esperávamos uma pandemia de coronavírus, mas foi esse o cenário que nós encontramos um pouco mais de um ano atrás. E aí, acho que o Butantan ele tem um histórico de participação ativamente em resposta às pandemias que houveram no Brasil, desde a peste bubônica, meningite, enfim, teve uma série de pandemias que o Butantan, de alguma forma, ele deu um suporte. Nos meus 13, 14 anos de experiência da instituição, eu estava aqui quando ocorreu a gripe suína, a cepa H1N1, que foi classificado também como uma pandemia. Foi um momento desafiador, porque nós estávamos em meio a uma transferência de tecnologia, já quase ao final, e tivemos que participar dessa resposta de forma ativa, né, de suprir um grande volume de vacinas para o Brasil. E esse foi o primeiro desafio e foi uma alavancagem para o encerramento da transferência de tecnologia e para a nossa capacitação. E aí, quando nós nos deparamos com a pandemia, nós começamos a fazer um trabalho de prospecção, quer dizer, que empresas, que tecnologias que seriam interessantes para o Butantan contribuir não só com transferência de tecnologia dentro do nosso complexo industrial, mas nós deixamos muito claro que o nosso interesse também era co-desenvolver essas vacinas, visto que elas estavam ainda em um estágio inicial de desenvolvimento e não existia uma vacina pronta naquele momento. Então, entre, vamos dizer, fevereiro e abril, nós fizemos um trabalho de prospecção. Muitas empresas não queriam co-desenvolver, muitas empresas não queriam transferir tecnologia, algumas queriam simplesmente usar a nossa instituição para vender o produto, e nós fomos muito focados na construção de um negócio que atendesse os nossos interesses, no sentido de que a gente participasse do desenvolvimento da vacina, que a gente trouxesse o desenvolvimento clínico para o Brasil, porque naquele momento a pandemia começava a acelerar aqui no nosso país, e então era um momento de se planejar uma fase 3, e aí isso daí casou muito também com os interesses, no caso do nosso parceiro da Sinovac, que já tinha um protótipo de uma outra vacina de coronavírus, já havia iniciado um estudo pré-clínico e uma fase 1 e 2 na China. Naquele momento, a pandemia já diminuía na China e aumentava no Brasil. Então, nesse aspecto de trazer o estudo clínico para cá, num ambiente epidemiologicamente propício, infelizmente, e
também com a nossa capacidade de produção, que também aumentaria o número de doses produzidas em parceria com a Sinovac, e com um contexto regulatório de uma agência robusta, eu acho que aí foram vários fatores que fizeram com que essa parceria funcionasse no sentido de trazer o estudo clínico para o Brasil. E no segundo semestre do ano passado, nós já começamos a fazer as simulações para a produção de produto acabado aqui no Butantan, ou seja, mudando a apresentação de seringa, de frasco unidose para frasco multidose. Começamos a fazer uma atividade que é muito importante, que poucas pessoas ou poucas empresas discutem, que é a transferência analítica. No nosso caso, a gente tem uma plataforma que a vacina é testada em vivo, ou seja, muito disso ninguém fala quando a gente fala de capacidades industriais, mas, por exemplo, o Butantan, ele possui biotério, né, Animal Facility, possui infectório para testar, enfim, uma vacina que precisa ser testada em vivo, uma empresa ela precisa não só ter a capacidade de produzir a vacina, fazer o invase, embalagem, formulação, mas ela precisa ter a capacidade de testar. E, inclusive, essa foi a atividade que mais demorou durante a internalização da tecnologia, que foram poucos meses, mas foi a atividade de maior tempo, né, que nós tomamos para internalizar. Em dezembro, nós já estávamos produzindo a vacina aqui no Brasil, mesmo antes de ter autorização para uso emergencial. Ou seja, foram várias situações que a gente teve que ir construindo em paralelo, o desafio do tempo, o desafio da pandemia, que não permitia que os nossos experts pudessem viajar para a China e fazer treinamentos, e tudo isso vai criando uma série de limitações, mas hoje com as ferramentas virtuais a gente acabou conseguindo contornar essa situação e também avançar com outra parte da transferência da tecnologia, que é a construção de uma fábrica aqui no Brasil. Infelizmente, antes da pandemia, nós não tínhamos uma planta de produção para o vírus em condição de nível de biossegurança 3. E essa planta ela precisou ser projetada, angariar fundos, né, para a construção, e em novembro do ano passado, essa planta ela começou a ser, a gente usou uma estrutura fabril já existente, mas basicamente só a parte física pôde ser aproveitada, e nós começamos a reformar essa fábrica e planejar já a aquisição de equipamentos, para que em setembro, no final de setembro desse ano, nós tenhamos uma fábrica para a produção da vacina de coronavírus integralmente aqui no Butantan. Ou seja, depois disso, ainda a gente vai ter que fazer todas as certificações dessa planta, a transferência propriamente dita, ou seja, é um tempo muito grande para você ter uma capacidade industrial completa para a produção da vacina. Felizmente, nós tínhamos uma parte já disponível, isso é fruto de outros projetos que nós tínhamos, né? Então, ter plantas de injetáveis, a gente viu que, para vacinas, nós vimos que é um gargalo global, poucas plantas, principalmente na América Latina, as que existem foram alocadas com projetos, então, a própria planta do Butantan, a planta da Fiocruz, no México, na Argentina, as poucas plantas que nós temos na América Latina, elas foram alocadas para projetos para a produção da vacina de Covid, embora projetos diferentes, tecnologias diferentes, mas, enfim, essas plataformas de produção de vacina em produto acabado, elas foram utilizadas, né? E o que tem por trás disso também são situações muito específicas, como as próprias que eu mencionei, de transferência analítica, condições laboratoriais para testar, cadeia de frio, enfim, é uma série de capacidades industriais ao redor da produção principal que permite que uma empresa absorva a tecnologia. Nesse momento, como eu falei, nós caminhamos estamos em meio de uma obra para a produção do vírus aqui no Butantan, e hoje a gente tem essa relação com a Sinovac de transferência do bulk que vem da China para o Brasil, para o invase e a distribuição. Hoje eu não tenho o número correto, mas nós já distribuímos aproximadamente um pouco mais de 25 milhões de doses aqui no Brasil para a campanha de imunização,
E a gente, não sei se todos têm acompanhado, mas a situação aqui da segunda onda, ela foi bem, está sendo bem grave, e a vacina é a esperança que nós temos aqui. Então, eu agora gostaria de pedir a palavra para o meu amigo e colega aqui, o Dr. Ricardo Palacios, e acho que ele pode contribuir um pouco contando do desenvolvimento clínico, e até, se quiser, Ricardo, fica à vontade de complementar alguma coisa que eu no tenga falado o que eu pasei batido. Muchas gracias, Tiago. Yo voy a hablar en español, que es mi lengua nativa también. Una de las circunstancias que creo que es fundamental para entender este acuerdo de desarrollo es que justamente por haber disminuido la cantidad de casos en China, era importante para estas empresas de China poder conseguir la capacidad de realizar ensayos clínicos fuera de su territorio. Muchas de esas empresas tienen una experiencia internacional limitada, entre ellas Sinovac, o sea, realmente Sinovac no tiene una presencia fuerte dentro de Brasil, diferentemente de otras compañías farmacéuticas, por ejemplo. Si una compañía como Sanofi o una compañía como Merck quisiera organizar un ensayo clínico en América Latina o en Brasil en particular, lo podría hacer muy fácilmente porque ya lo ha hecho varias veces y hacerlo una vez más no sería difícil. Entonces, en esa negociación, la capacidad de desarrollo clínico, la capacidad de realizar y diseñar estudios clínicos fue un punto fundamental dentro de esa acuerdo. Entonces, el primer acuerdo que realmente realizamos con Sinovac es un acuerdo de desarrollo clínico conjunto. Y esto no es una novedad, o sea, vemos que las dos grandes compañías que trabajaron con virus inactivado, Sinovac y Sinopharm, en China, fueron buscando ese tipo de acuerdos en diferentes países. Pero creo que lo que hace una gran diferencia, por lo menos en el caso de Butantan, no quiere decir que no haya otras compañías en que, por ejemplo, Biofarma de Indonesia también tiene esa capacidad, es de que existe esa capacidad de interlocución, de sinergia para ir más allá de la cuestión simplemente de ejecutar un estudio. Nosotros aquí conseguimos hacer una sinergia en la cual realmente desarrollamos en conjunto, o sea, planeamos los estudios en conjunto. Butantan es el patrocinador del estudio principal, el estudio pivote de la vacuna Coronavac. Y también eso, tener esa capacidad industrial nos permite que ese acuerdo sea mucho más extenso. Entonces yo creo que hay una discusión de qué es necesario para que un país pueda beneficiarse de un tipo de ese acuerdo. Y realmente estas compañías, estoy hablando tanto de Sinovac como Sinopharm, fueron a buscar los diferentes países donde poder trabajar en esta área clínica. Pero si no existe esa plataforma industrial y si esa plataforma industrial no está lista para recibir esa cooperación, para poder extender esa cooperación, la cuestión puede quedar muy limitada y lo único que ocurre, que no quiere decir que no sea importante en un tiempo de escasez, pero lo único que termina ocurriendo es dejar el país en una lista más prioritaria dentro de la distribución de la vacuna. Pero si uno tiene, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, la capacidad de envase local, el traer la materia prima directamente de China hace que consigamos trabajar en conjunto y en paralelo en ese punto que generalmente es un punto limitante dentro de la cadena productiva. Entonces, creo que eso es algo que muchos de los países terminan contribuyendo. Y eso ocurrió también aquí con otras compañías. Aquí nosotros tuvimos estudios de Janssen, tuvimos estudios de Pfizer, pero se ve que la llegada de estas vacunas para Brasil está siendo hasta ahora negociada y la falta de tener, cuando dejamos al investigador solo, sin el apoyo de un gobierno, sin el apoyo de una estructura industrial que pueda
facilitar la incorporación de la tecnología, hace que posiblemente muchos países consigan demostrar con sus ciudadanos, con sus habitantes, la eficacia de una vacuna, pero no consigan recibirla. No, o sea, no van a tener acceso, que es lo que siempre ha ocurrido, que las personas del sur global terminan siendo quienes permiten que se compruebe la eficacia y seguridad de las vacunas, pero no van a tener un acceso justo a los beneficios. Entonces, tener al investigador clínico al lado de un grupo industrial, un grupo que sabe recibir una tecnología, que es el caso que tenemos aquí en Butantá, hace una diferencia enorme. Y no necesariamente tiene que ser el mismo grupo. Y aquí voy a mencionar la experiencia que ha ocurrido con AstraZeneca aquí en Brasil. El grupo que hace la investigación aquí, que ejecuta la investigación, en este caso no la lidera, pero la ejecuta, es un grupo diferente al grupo que va a recibir la tecnología. Pero hay una cooperación, hay un grupo que recibe la tecnología, que en este caso es Biomanguinhos Fiocruz. Entonces, esa es una cuestión que tal vez en muchos de los países nunca entra en esa discusión y el investigador hace esa negociación como si fuera un asunto aislado. Yo hago la investigación, obtenemos los resultados y muchas gracias, salimos en la publicación. Pero no hay una intervención por parte más fuerte de los gobiernos para poder garantizar el acceso. Entonces yo creo que esa es una discusión que tiene que ser comenzada, que de alguna forma no es el papel del investigador y los gobiernos no pueden dejar a los investigadores solos porque si no ocurre que no existe una forma de efectivar el acceso para las personas. Entonces, ese es uno de los puntos que quería señalar y cómo eso, en este caso, yo creo que es una de las cosas que aprendimos y que tenemos una buena experiencia, es tener el grupo que lidera investigación clínica con el grupo de industrial juntos en esa cooperación estrecha, permite que la posición de un país sea mucho más fuerte a la hora de negociar con esos interlocutores. Entonces, y esto ocurrió en el caso de Sinovac, y se genera una sinergia mucho más fuerte, una cooperación que realmente trae más frutos. Entonces, ese es tal vez uno de los grandes aprendizajes que nosotros tuvimos en esta experiencia junto con Sinovac. La otra cosa que llama la atención es lo siguiente, y es que cuando se compara las inversiones que ocurrieron en otros desarrollos, realmente se ve que hay una desproporción muy grande. Butantá tuvo que hacer una inversión propia enorme y afortunadamente Butantá tuvo la forma de poder realizar esa inversión, pero esa es una inversión que difícilmente la mayor parte de países, instituciones, inclusive instituciones dentro de Brasil podría hacer. Afortunadamente esto nos ocurre en un momento que tenemos una buena salud financiera, tenemos el apoyo grande de la Fundación Butantán, pero eso no es una posibilidad para muchos de los países. Entonces, ese es el otro punto que quería destacar, que el garantizar el acceso a recursos, y muchos de esos recursos son recursos que fueron distribuidos e invertidos en promesas de vacunas que serían posiblemente mucho más de una producción industrial de mayor escala. Esa era en general la promesa. Es una tecnología mejor que vamos a producir muchos millones de vacunas y todo. El problema es que esas tecnologías no entregaron hasta ahora. Y las tecnologías que ya estaban comenzando a avanzar, que estaban comenzando a entregar, a pesar que eran antiguas de varias décadas, recibieron poca atención, recibieron pocas inversiones. Entonces, eso ahí, por ejemplo, el doctor Correa mencionaba que como las vacunas que fueron apoyadas por mecanismos CEP y COVAX fueron principalmente en los países desarrollados. Hubo vacuna de China, hay una vacuna de China que está siendo apoyada por ese mecanismo, pero es una tecnología nueva. Entonces, la impresión que da es que uno de los motores principales de por qué utilizar o apoyar determinadas vacunas parece que fue el tipo de tecnología. Y estas tecnologías más antiguas, como las vacunas inactivadas, fueron despreciadas como, esta es una tecnología vieja, no nos interesa. Y curiosamente, esta tecnología vieja de muchas décadas es la que está
siendo más utilizada en muchos de los países. En América del Sur tal vez la vacuna de Sinovac está siendo la principal estrategia de varios países y igualmente está ocurriendo en Asia. Entonces, eso es una cuestión de que cuando se toman las decisiones, a veces, claro, es muy interesante apoyar nuevas tecnologías y en eso estamos totalmente de acuerdo que esas nuevas tecnologías son realmente la esperanza en el mundo para, no solo para esta pandemia, sino para las otras. Pero abandonar o no invertir adecuadamente en tecnologías anteriores que estaban ya también yendo en forma mucho más rápida, más avanzada para poder entregar su promesa. Tal vez no fue una de las mejores estrategias y atrasó posiblemente la entrega de vacunas y la capacidad que nosotros tenemos de ampliar nuestro parque industrial o buscar parques industriales que pueden ser adaptados en algunos meses o semanas, tal vez meses, diríamos, y eso en la práctica significa muertes, personas sufriendo en unidades de cuidado intensivo, pérdidas financieras por las medidas de restricción y pérdidas a larga escala por toda la paralización que ocurre en un país, tanto paralización económica, social, en fin. Entonces, tal vez esa decisión de no apoyar tecnologías antiguas atrasa un poco. Afortunadamente, en el caso de Sinovac, Butantan, no fue un obstáculo y nosotros conseguimos entregar esa, si se ven que entramos dentro de ese grupo pionero, comparando con los otros grupos que entregaron un poco antes que nosotros, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, que entrega más o menos también por esa época. Los resultados que entregamos de esta alianza Sinovac-Butantan ocurren más o menos simultáneamente, pero si se compara la cantidad de recursos invertidos, la cantidad de recursos invertidos por instituciones que estaban apoyando esos desarrollos, a esas otras compañías, comparado a lo que recibe la alianza Butantan-Sinovac, que es casi una cantidad irrisoria. Pero aquí yo quiero destacar, y en esto, para terminar, nosotros hemos tenido la colaboración sí, también de otras formas menos directas. Y es, por ejemplo, yo quiero destacar el papel de PAT. PAT es una organización que ha apoyado a Butantan en este desarrollo, en todo este proceso. No solo a Butantan, sino a Sinovac, que entonces hace una especie de mediación y apoyo generalizado para poder promover iniciativas que ayuden a adelantar con este proceso. Entonces, ese papel que ha sido financiado por una contribución de la Fundación Bill y Melinda Gates, yo creo que vale la pena destacar porque ha servido como un catalizador en muchos de los momentos del desarrollo. Entonces, no es que estemos totalmente abandonados. Y la otra cuestión que yo creo que vale la pena destacar también es la difusión de conocimiento, los espacios de intercambio de conocimiento que han sido promovidos por COVAX. Eso también han habido varios talleres, varios espacios de intercambio entre diferentes productores que han colaborado y que eso creo que vale la pena destacar también como puntos positivos dentro de esa interacción que hemos tenido, y eso ha beneficiado no solo este grupo Butantan Sinovac, sino también otros desarrollos que están en curso en diferentes productores de la red de productores de países en desarrollo. Entonces, esos eran algunos de los puntos que quería destacar, y definitivamente hay un llamado que quería finalmente hacer para los países de que si no existe una inversión de prepararse a sí mismos como países, a sus investigadores, a sus parques industriales, para poder recibir esas tecnologías, para poder fortalecerse como interlocutores. Esas interlocuciones terminan en una relación muy desigual, que es la relación que siempre ha ocurrido entre las grandes compañías farmacéuticas en nuestros países. Esa relación solo puede modificarse con el fortalecimiento de los interlocutores locales. Y con eso yo quería ya cerrar para poder abrir espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias,
Tiago y a Ricardo por esas excelentes, muy claras presentaciones. Creo que ya han respuesto muchas de las preguntas, creo que muchos de los participantes y nosotros habríamos tenido en mente. Entonces, muchas gracias por esa claridad. Han habido algunas preguntas que ya han sido respuestas directamente en el espacio de chat, entonces esto ya nos habilita un poco la discusión. Tenemos algunos minutos adicionales. También, profesor Correa, estás aún con nosotros, si deseas también hacer algún comentario. Yo quisiera, aprovechando que tengo aquí ahora la palabra, preguntar un poco acerca de esta relación con el gobierno, que aparentemente en el caso del Instituto Untatán también ha sido muy importante en todo el desarrollo, igual como otro apoyo. Y cuando pensamos en la necesidad de acelerar el proceso en momentos de pandemia, ¿qué creen que podríamos, qué se podría sugerir en adición a lo que han visto históricamente? ¿Cómo podemos acelerar, sobre todo para las instituciones que no tienen las capacidades aún como el Instituto Butantan, qué pues, se puede hacer desde el lado de los gobiernos para acelerar el proceso en preparación para situaciones de pandemia? Y en el contexto global de lo que están viendo de opciones, de soluciones, ¿qué más se podría hacer? Gracias. Viviana, tal vez antes de la respuesta me gustaría agregar dos preguntas breves, agradeciendo ante todo las excelentes intervenciones que han tenido tanto Ricardo Palacios como Tiago Roca. Las preguntas son las siguientes. Una de las observaciones que se hace generalmente respecto de los obstáculos para empezar o complementar la capacidad de producción de vacunas para COVID-19 es el acceso a know-how, más allá de la protección por patentes que puede existir, pero se remarcan en muchos informes y estudios el tema de la necesidad de acceder a know-how. La pregunta es la siguiente: para un instituto como el de ustedes, que ya tenía experiencia previa en la producción de vacunas, entre otros biológicos, ¿cuán específico es el know-how para producir la vacuna de Sinovac? Es decir, ¿cuánto conocimiento adicional es necesario que ya no está disponible entre los técnicos y científicos del instituto para encarar la producción de una vacuna específica, como es el caso que estamos comentando ahora, más allá de la parte analítica que Ricardo Palacios ha notado de manera muy elocuente? La segunda pregunta tiene que ver con las plataformas. Según la información disponible, más del 40% de las vacunas que hoy se están distribuyendo están basadas en la plataforma del RNA mensajero, que aparentemente algunos sostienen que tiene unas ventajas en cuanto a la capacidad de multiplicación. ¿Ustedes consideraron esta plataforma alternativa como una posibilidad? Y si este fue el caso, ¿cuáles fueron las barreras que eventualmente tuvieron para volcarse por esta posibilidad, esta plataforma más novedosa de la mRNA mensajero? Ricardo, quer começar respondendo alguma ou eu... Tiago, por favor, eu acho que mais é a tua área que a minha. Bom, são várias perguntas. Pelo que eu anotei, se eu esqueci de alguma, vocês podem perguntar novamente. Bom, a questão da relação com o governo, vamos colocar isso num contexto técnico, né? O Butantan, ele é hoje, não hoje, mas assim, isso já vem de muitos anos, o principal fornecedor de vacinas e soros do Ministério da Saúde. Então, nós temos uma ótima relação com a área técnica, né, do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações, e, enfim, é uma relação de um laboratório público com uma área técnica federal. Nós temos a função de desenvolver e produzir para atender às necessidades, né? Acho que questões políticas, elas fogem do nosso contexto de trabalho, no contexto meu, do Ricardo, de relação, mas nós somos talvez um principal fornecedor e nós temos do outro lado um principal cliente e trabalhamos em harmonia há muitas décadas dessa forma, né? Então, esse acho que é um ponto importante. E não só com o governo federal, nós temos também uma proximidade muito grande com a própria Organização Mundial da Saúde, através da
da Organização Pan-Americana, enfim. Essa é a nossa forma de diálogo enquanto áreas e grupos técnicos que fazem com que o produto chegue ao destino final. Com relação ao como acelerar o desenvolvimento de vacinas, é algo complexo, e aí se a gente olhar principalmente no Brasil, a gente ainda tem várias lacunas, vários gaps, que hoje dificultam o produto sair de uma bancada, um protótipo sair de uma bancada e ir para uma escala industrial. O que tem aí no meio, né? Por exemplo, nós não temos hoje no Brasil disponibilidade de laboratórios para testes em animais, para fazer estudos pré-clínicos, que é diferente das capacidades analíticas que eu falei. São laboratórios para fazer os testes em modelos animais antes de iniciar um estudo clínico em humanos. Então, esse é um primeiro gargalo que a gente já identifica. Um outro gargalo, né, a questão das plantas pilotos, né, como você tira o produto de uma bancada, de um laboratório pequeno, e passa para um laboratório semi-industrial, isso numa velocidade muito grande. Nos países desenvolvidos existem essas estruturas, se não associadas aos produtores, mas associadas às universidades. Então, é um terreno que no Brasil precisa ser mais fertilizado também, né? Então, por exemplo, laboratórios em diferentes níveis de biossegurança, para se trabalhar com uma cepa pandêmica como a do coronavírus, ou outras plataformas produtivas. Esse passo ele é muito importante antes de chegar para uma planta industrial. E aí, no nosso caso, especificamente, nós não tínhamos uma planta industrial para a produção de vírus e célula em condição de nível de biossegurança 3. Tínhamos, por exemplo, para trabalhar em nível de biossegurança 1, que é a planta que nós temos nova para a produção da dengue, a planta que foi usada para o estudo clínico, que é um piloto, enfim, outras plataformas produtivas, mas não tínhamos especificamente essa plataforma, embora seja uma plataforma de infecção de vírus em célula de mamífero, que o Butantan conhece por já trabalhar com raiva, hepatite A, a própria dengue, enfim. Já tinha uma experiência prévia com esse tipo de plataforma de produção, embora não tinha a fábrica. E a outra pergunta, Dr. Carlos, referente ao RNA mensageiro. Nós conversamos com empresas que tinham essa plataforma, mas para a gente também é algo que, aí não do ponto de vista da área de desenvolvimento clínico, né, que talvez seja algo mais simples, mas do ponto de vista de produção, de controle de qualidade, é algo que nós não temos experiência alguma. Eu acho que é um momento do país se preparar para se desenvolver nessa plataforma, com toda essa cadeia, desde laboratórios pilotos, né, as universidades, as instituições de ciência e tecnologia e também industrial e todas as áreas de suporte. Então, é uma cadeia que precisa ser desenvolvida. Então, respondendo à pergunta, nós olhamos sim essa plataforma, mas assim, hoje nós não tínhamos como receber essa plataforma e produzir. Algo que vai precisar ser construído ao longo do tempo, de preferência com uma parceria com alguma empresa, alguma startup, alguma universidade que já tenha o conhecimento nessa plataforma, que é algo que hoje, no caso do Butantan, nós não temos. Quer complementar alguma coisa, Ricardo? Sí, yo creo que esa es una discusión muy interesante en relación a escoger las plataformas tecnológicas. Y esa es una discusión que vamos a tener hacia el futuro. Hay dos puntos que en ese sentido tenemos que comentar. Uno es en relación al know-how. Y, por ejemplo, efectivamente nosotros no tenemos know-how en algunas de las tecnologías que están siendo utilizadas. Entonces, por ejemplo, know-how en la parte de vacunas de RNA no tenemos. Tenemos un know-how bastante limitado todavía en vacunas vectoriales, a pesar de que esas vacunas vectoriales tienen cosas en común con vacunas de virus vivo que terminan facilitando, pero en sí la construcción de los vectores virales todavía es un desafío para nosotros. Entonces, necesitamos sí preparar a nuestros países, y aquí no solamente a una institución, sino que es un ecosistema de
de investigadores que sean capaces de trabajar con diferentes plataformas tecnológicas. Creo que eso va a ser fundamental para el futuro. Ahora, para el presente, las decisiones que nosotros tenemos que tomar cuando vamos buscando un proyecto es cuál es la capacidad que nosotros tendríamos de poder incorporar, de hecho, esa tecnología. Y eso hace que algunos proyectos puedan ser priorizados sobre otros. Entonces, si nosotros obtuviéramos, por ejemplo, un proyecto que trabajara en una plataforma que no estuviera compitiendo por el mismo tipo de planta industrial, o sea, que pudiéramos trabajar en 2 plantas industriales con diferentes plataformas tecnológicas para producir dos vacunas de COVID al mismo tiempo. Esa sería la situación ideal porque eso nos permitiría no impedir el funcionamiento de una, sino expandir nuestra capacidad. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en consideración que no podemos abandonar las vacunas que tenemos en curso, porque no podemos simplemente dejar de producir lo que tenemos nuestra obligación de mantener los programas de inmunización aquí, principalmente en Brasil, para poder atender únicamente la emergencia de COVID. Entonces, ese es un desafío muy grande, porque al final ese es el problema que enfrenta cualquier productor en esta circunstancia, es cómo ampliar la capacidad sin perjudicar y al mismo tiempo, si quisiéramos tener otras, que algunos de los comentadores aquí en las preguntas hablan sobre otras tecnologías, también no podemos dejar de trabajar con CoronaVac, que es la tecnología que ya está en uso, que está funcionando, para poder incorporar otra. Podemos intentar incorporar otra en paralelo, si eso nos permite ampliar, pero no puede terminar haciendo una competición interna por recursos, porque eso sí nos colocaría en una situación muy complicada de sacrificar algo que ya está funcionando por una promesa de algo que podría funcionar. Entonces, eso es claro que una de las discusiones que estamos trabajando internamente, y solamente cuando tengamos esa ampliación de capacidad es que podemos atender mejor otros países de la región. Es nuestro interés. Sabemos que Butantan es una de las pocas plantas que tiene una gran capacidad, una capacidad de gran escala en la región, y por lo tanto es de nuestro interés sí, intentar colaborar con la región, no solamente con Brasil. A pesar de que, claro, Brasil es nuestra prioridad, hasta porque la situación que tenemos en este momento es más dramática que la mayor parte de países de la región. Gracias a Ricardo y Tiago por esas respuestas. Hay algunas preguntas pendientes, pero la mayoría fueron ya respuestas, creo las que ya hemos tenido en el Q&A. I will go back to English just as we're coming to our closing. There's one specific question perhaps you could quickly answer with regards of your expected production capacity for the Sinovac vaccine. And if you have an estimate for the current year and in future in terms of what would be for domestic use, and if you have already account numbers of potential export capacity? Bom, para esse ano, nós temos um planejamento de produção de aproximadamente 130 milhões de doses da vacina de coronavírus em parceria com a Sinovac. Isso é o que nós temos planejado. E comprometido principalmente com o Ministério da Saúde do Brasil em 100 milhões de doses. Isso é o que nós temos planejado e acordado até o momento. Nós estamos esperando que mais vacinas cheguem também no Brasil, porque atualmente o programa de imunização ele está dependente do Butantan, e a gente espera, a partir daí, começar a contribuir com os países vizinhos da América do Sul, da América Central, que são parte do território que o Butantan acordou com a Sinovac de Butantan suprir para esses países, né? Então, nós temos uma capacidade hoje nominal, né? Ela é teórica, porque ela envolve vários produtos, como o Ricardo comentou, a gente mantém a produção de outras vacinas, nós não interrompemos a produção de nenhuma vacina e soros, que são extremamente importantes para o Brasil.
Nós já estamos começando a entregar já a vacina de gripe, que é a campanha para o Hemisfério Sul, começa no mês que vem. Então, nós já estamos com a produção de gripe junto com a vacina de Covid, mas a gente tem uma capacidade nominal aí de pelo menos 250 milhões de doses de vacinas por ano. Então, a gente espera usar o máximo possível dessa capacidade. Só nesse primeiro semestre a gente já vai chegar a quase 150 milhões de doses produzidas, não só de vacina de coronavírus, mas de gripe e outras vacinas que nós temos no nosso portfólio, mas a gente espera usar o máximo possível dessa capacidade até o fim do ano. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final del webinar. We're coming to our end of the webinar. So I will now just pass back the floor to Professor Correa for closing. And just before that, to, of course, thank the translators as well for having stayed with us a few more minutes. Also for our colleague, Vitor Ido, for helping us in all the coordination behind. So thank you very much. And give the last word for Professor Correa. Muchas gracias, Viviana. Solamente para agradecer muy sinceramente las presentaciones de Thiago Roque y Ricardo Palacios. Han sido tremendamente informativas. Nos muestra cómo un país en desarrollo como Brasil ya contaba ciertamente con una capacidad técnica, científica y esta relación importante entre la institución, el mundo académico, lo que se llamó muy acertadamente el ecosistema en torno de la producción de biológicos. Entonces, sin duda Brasil es un modelo en ese sentido. Nos da una gran satisfacción que el Instituto Butantan pueda contribuir en esta emergencia, sobre todo si todos en América Latina estamos muy pendientes de la situación en Brasil, que se está agravando en los últimos días y semanas. De manera que ha sido sumamente ilustrativo. Esperamos contarlos ustedes también como participantes en las próximas sesiones que haremos, en donde se examinarán otras experiencias, de manera que se pueda comparar también cuál es el alcance de la cooperación tecnológica y qué diversos modelos se pueden aplicar. El objetivo es claramente el expandir la capacidad manufacturera en países en desarrollo para hacer frente a esta emergencia que produce tanto sufrimiento en nuestros países. Entonces, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a los intérpretes, a Víctor, Ido, que ha estado detrás de la organización de este seminario, y naturalmente a Viviana Muñoz. Muchas gracias a todos, y a los participantes, claramente. Thank you very much. Have a good day. Chao, bye.